Ya, los fines de la economía. Queridos estudiantes, hoy vamos a desarrollar este tema de los fines de la economía, prosiguiendo con la clase que habíamos hecho en Introducción a la Economía. Es importante que entendamos que tiene dos fines, un fin teórico y un fin práctico. El fin teórico busca describir, explicar y predecir los fenómenos. ¿Ya? Describir, explicar, predecir. Tres aspectos fundamentales. Vamos, chicos. Describir, explicar, predecir. Vamos todos. Dígalo, a ver. Tu memotecnia simplemente va a ser depre. ¿Cuál es tu mete? Tu memotecnia. Vamos, dígalo. Depre. A ver, dígalo. Depre. Depre. Ya, la D de describir y la E de explicar. Y la pre de predecir. Tu memotecnia, a nivel teórico, por ejemplo, lo que tienes que manejar es memotecnias. Es importante eso. Depre. Depre significa para ti de describir, la E de explicar y la pre de predecir. Depre, depre, depre. El fin teórico se resume en depre. ¿En qué se resume? ¿En qué se resume, chicos? Depre. Depre. Depre significa describir, explicar, predecir. Rápido. Describir, explicar y predecir. ¿Predecir qué cosa? Los fenómenos. Fenómenos. ¿Qué es lo que quiere predecir? Los fenómenos y hechos de la realidad económica. Obviamente todo en torno a la realidad económica. Para ello se desarrollan leyes teóricas. Para ello, para describir, para explicar, entonces desarrollamos leyes, desarrollamos teorías, desarrollamos modelos económicos, ¿ya? Que representan la realidad de formas simples. Entonces, para eso el ser humano, para dar solución a eso de depre, o sea, de los fenómenos, entonces, ¿qué hace? Crea leyes, teorías, modelos. ¿Qué cosas crea, chicos? Vamos, chicos. Leyes, teorías y modelos. Muy bien, excelente. Ahora, a nivel práctico, busca resolver problemas de la escasez y de los recursos, logrando con ello el bienestar general, ya tan ansiado por toda la sociedad. Es lo que busca. O sea, date cuenta. A nivel teórico, simplemente busca describir, explicar, predecir los fenómenos. Y a nivel práctico, busca resolver el problema de la escasez. A nivel práctico, ¿qué busca? Resolver la escasez. El problema de la escasez. Y a nivel teórico, describir, explicar, predecir. Describir, explicar, predecir. Depre. A nivel teórico, ¿qué es? Depre. A nivel teórico, ¿qué es? Depre. ¿Qué significa depre? Describir, explicar y predecir. Ahora, a nivel práctico, ¿qué busca? Resolver el problema de la escasez. Muy bien. ¿Con ello qué busca? El bienestar general. Con eso busca el bienestar general, ¿ya? El bienestar general de toda la sociedad. Ya que no haya pobreza, que no haya situaciones, que todos tengamos una vida de calidad. Por eso dice, o sea, ese bien tan ansiado de la sociedad, lo buscamos. Vamos a darle solución a través de esto, de lo que es resolviendo la escasez. Continuando. Objeto de estudio de la economía. Su objeto de estudio, la relación social, o sea, las relaciones sociales de producción, la vida económica del hombre, en resumidas cuentas, las actividades económicas del ser humano. Ese es su objeto de estudio. O sea, el objeto de, porque yo siempre te voy a preguntar, ¿cuál es el objeto de estudio? ¿Para qué se estudia? Esa es la pregunta. O sea, ese es el objeto. ¿Para qué? Lo que vamos a buscar simplemente para desarrollar las relaciones sociales de producción, desarrollar la relación de producción, la vida económica del hombre, en resumidas cuentas, las actividades económicas. 1. Desarrollar las relaciones ya sociales de producción, desarrollo social de producción. Otro, desarrollar las actividades económicas, desarrollar las actividades económicas. Dos aspectos fundamentales. Uno, ¿cuál es? Vamos, chicos, ¿cuál es? Desarrollar las relaciones de qué? Vamos, jóvenes, ¿se han dormido? ¿Qué pasa con el quinto de secundaria? Desarrollar las relaciones de... Desarrollar las relaciones de producción. Otro, desarrollar la vida económica del hombre. En resumidas cuentas, las actividades económicas. ¿Ya? Ahora, vamos, la división de la economía. Es importante este cuadro que me manejes. ¿Ya? Yo cuando hagamos las clases semipresenciales, yo les voy a preguntar todo esto. No va a ser de mano. La división de la economía se realiza para estudiar de forma más sencilla los fenómenos económicos y lograr un bienestar general. Ya hemos dicho,
para eso el hombre ha desarrollado, o sea, esta división, la economía positiva y la economía normativa. La economía positiva se divide en ¿cuántos, chicos? Como dice acá, ¿en cuántos? Dos, profesor. Economía descriptiva, economía, teoría económica. La teoría económica se divide en dos, microeconomía y macroeconomía. Ahora, la economía normativa simplemente tiene una subdivisión, la política económica. Vamos, de nuevo, chicos, de memoria. La economía positiva, ¿en cuántas partes se divide? Dos. Descriptiva y la teoría económica. Teoría económica. Descriptiva y la teoría económica. La teoría económica se divide en cuántas partes? Dos. Macro, micro, ¿no? Micro y macro. Muy bien, facilito. Esto es importante, que sepan. Ahora, la economía positiva. Cuando yo te pregunte, o sea, ¿qué entiendes por economía positiva? Pues no solamente me puedes decir, como decía acá en el cuadro, se encarga de la empresa, familias, mercados. No solamente de esto. Entonces, tú tienes que ver la economía positiva, cómo es, o sea, en qué consiste. Recuerda, la economía positiva se divide en dos, descriptiva y teoría económica. La economía, la economía positiva se refiere a la descripción. Se refiere a la descripción y explicación de los fenómenos económicos. Se centra en los hechos, y las relaciones de causa y efecto. Causa y efecto. El comportamiento que incluye el desarrollo y prueba teórica de la economía. Se ocupa del análisis del comportamiento económico. Llevamos uno. Se refiere a la descripción. ¿Se refiere a qué, chicos? Descripción. Y explicación. La economía positiva se refiere a la descripción y explicación de los fenómenos económicos. Se centra en los hechos y las relaciones causa-efecto del comportamiento e incluye el desarrollo y prueba teórica de la economía. Aparte, se ocupa del análisis del comportamiento económico. Analizamos el comportamiento económico. Se considera necesaria para evaluar las políticas económicas y sus resultados respecto a su grado de aceptación, lo que estaría dentro de la economía normativa, obviamente. La economía positiva se define a veces como la economía de lo que es. No te olvides, la economía positiva se define como la economía de lo que es, mientras la economía normativa trata lo que debería ser. ¿Cómo debería ser? ¿Estamos de acuerdo? La positiva, ¿cómo estamos en este momento? La normativa, ¿cómo debería ser? ¿Se entiende, chicos? La positiva, lo que es. Vamos, chicos, la positiva, ¿de qué trata? De lo que es. ¿Y la normativa de qué trata? La normativa de lo que debería ser. ¿Estamos de acuerdo? Bien, vamos a empezar a pedir participación, ¿ya? La distinción fue expuesta por primera vez así entre lo que es, lo que debería ser, ha sido por el famoso John Neville Keynes en el año 1891. Y explicada detalladamente, obviamente, por Milton Friedman, un influyente ensayo en el año de 1953. Voy a preguntar, a ver, vamos, chicos. Pregunta para Nicole. ¿De qué trata la economía positiva? De lo que es, profesor. ¿Y la normativa? De lo que debería ser. Muy bien, excelente. A ver, pregunta para Ángel. Ángel Jesús, ¿de qué trata la economía positiva? De lo que es, profesor. Muy bien. Ahora, entonces, de lo que es. Y ahora, si entendemos de lo que es, vamos a poder entender el concepto de la parte de arriba. Se ocupa del análisis del comportamiento económico. Se considera necesaria para evaluar las políticas económicas, sus resultados respecto a un grado. O sea, ver cómo estamos en este momento y aplicamos qué políticas, y ahí entra la normativa. Y el primero en hablar sobre esta división de lo que es y lo que debería ser, ¿quién fue? John Neville. ¿Quién? John Neville. Además, para un poquito más conciso, la economía positiva trata de ofrecer explicaciones. La economía positiva trata de... ¿Qué cosa, chicos? Trata de ofrecer ¿qué cosa? Explicaciones. Objetivas y científicas. Objetivas y científicas. ¿Ya? La economía positiva trata de ofrecer eso. Y aparte de eso, la economía positiva por lo general responde a la pregunta ¿por qué? ¿Por qué? Eso no te olvides. Cuando te preguntan ¿a qué pregunta siempre responde la economía positiva? Al por qué. ¿Por qué está esta realidad así? ¿Estamos de acuerdo o no? Entonces, para ilustrar un ejemplo
de una declaración económica positiva sería lo siguiente, ¿no? El precio de la leche ha aumentado de $3 ya el galón a $5. El galón en los últimos 5 años. Entonces, es una aseveración, es una declaración positiva. Entonces, esta es una declaración positiva que ya puede ser probada como verdadera o falsa, comprobando con datos del mundo real. En este caso, la declaración se centra en los hechos. La economía positiva se basa en los hechos. ¿En qué se basa? En los hechos. Lo que es explicación científica de la realidad, es una explicación científica de la realidad. No te olvides. La economía positiva es una explicación es una explicación, ¿qué, chicos? Objetiva y científica de la realidad de ese momento. ¿Entiendes? Es una explicación científica. Entonces, la economía positiva se basa en los hechos, en la descripción objetiva, en la descripción científica de la realidad, de lo que es. ¿Ya? Y por el otro lado, lo normativo, simplemente es la descripción subjetiva de lo que debe ser. ¿Cómo debe ser? ¿Estamos de acuerdo? ¿Cómo debía haber sido? ¿En qué nos hemos equivocado? Entonces, sí, es la explicación que incorpora el juicio y valores. Es diferente. Lo positivo y lo normativo, no te olvides. Positivo, normativo. Lo positivo ve lo objetivo, lo científico, lo real. El hecho ve el positivo. El normativo es como una proyección. ¿Cómo debería ser? Eso es. Entonces, ¿qué describe la economía positiva? Describe lo existente. ¿Cómo funciona? Se ocupa de lo que es o podría ser. ¿Estamos de acuerdo o no? De lo que debería ser, ¿cómo qué se ocupa? ¿La positiva o la normativa? De lo que debería Positiva. ser. De lo que debería ser. Normativa. Muy bien. Ejemplo, ¿qué pasaría si se elimina el impuesto a las transacciones financieras? ¿Quiénes se beneficiarían? ¿Quiénes se benefician? Entonces, ese es un análisis positivo. Ya, entonces continuemos. La economía positiva estudia los hechos económicos tal como se presentan en la realidad. Se divide en economía descriptiva y en teoría económica. Es lo que tenemos que saber. La economía positiva se divide en dos: economía descriptiva y teoría económica. La economía descriptiva simplemente recolecta datos de la realidad. Aquí se hace uso de las estadísticas. No te olvides, la teoría descriptiva recolecta datos ¿de qué, chicos? De la realidad. ¿Cuánto hay en Huamanga? ¿Cuánta pobreza hay? En relación a por ejemplo, a Huánuco. En Huánuco, ¿cuánto es la diferencia? Todo eso. Y se hace un uso de la estadística. En el Perú, el Instituto Nacional de Estadística e Informática, ¿cómo se llama? Vamos, chicos, el Instituto Nacional de Estadística, su abreviatura ahí está en la pantalla. Y INEI. La INEI se encarga de tal labor. ¿Qué significa INEI entonces? ¿INEI qué significa? Instituto Nacional de Estadística e Informática. Ellos se encargan de la parte descriptiva de la economía. Cuánto de pobreza, cuánto ha habido a quién le ha llegado el bono, quién no ha llegado, se encarga de tal labor. ¿Ya? Por ejemplo, la inflación del año 2008 fue de 6,65%, según la INEI. Todo eso, ellos van a manejar cuánto ahora cuánto nos hemos endeudado, todo eso es la economía descriptiva. Entonces no te olvides, la economía descriptiva se encarga de la observación a nivel descriptivo, de cómo se comportan los agentes, ¿ya?, de un determinado sistema económico. La economía se ocupa del comportamiento de los consumidores, productores, instituciones gubernamentales. Entonces, vamos a hablar ahorita. Primeramente, enfócate en esto. Economía descriptiva recolecta datos de la realidad. ¿Recolecta datos de qué? De la realidad. De la realidad. Y así se hace y se hace uso de la estadística. Y en el Perú, ¿quién se encarga de esta parte descriptiva? La INEI. INEI. El INEI también puede ser, ¿ya? La teoría económica. ¿Para qué es la teoría económica? Analiza los datos que obtuvo la economía descriptiva. Por ejemplo, se ha dicho, había un déficit de
o bueno, ahora no sé, que nos dé estadística ya, que maneje datos, digamos, en cuanto se incrementa la pobreza y todo eso. Y ahí viene la teoría económica. Analiza esos datos. Analiza los datos que da la teoría descriptiva. Y ahí los genera de manera lógica, y es decir, elabora teorías, leyes, modelos teóricos. Pregunta examen de admisión. ¿Quién elabora leyes, teorías, modelos? La teoría Económica. Muy bien. ¿Y en qué se basa la teoría económica? ¿En qué se basa? ¿En la economía? En- Descriptiva. En En la economía descriptiva. Se basa en la economía descriptiva, no lo olvides. La teoría económica se basa en la economía descriptiva. La teoría económica, entonces, ya, para entender mejor la teoría económica se divide en dos. La microeconomía y la Economía. macroeconomía. La microeconomía y macroeconomía. Para entender eso tienes que saber qué es la microeconomía. Si tú no sabes qué es la microeconomía, entonces ¿cómo vas a generar teorías? O sea, porque se supone que la teoría económica va a generar ¿qué cosa? Teorías, leyes, modelos. ¿Qué va a generar? ¿Qué va a crear? Teorías, leyes, modelos teóricos. Muy bien, excelente. Estoy anotando a todos los que están participando por si acaso. Todos los que están participando tienen puntaje. ¿Ok? Tenemos muy poco tiempo ya. Vamos a ver con la microeconomía. Se encarga de estudiar el comportamiento de los agentes económicos. La microeconomía se encarga de estudiar el comportamiento de los agentes económicos. No te olvides, individuales. Se relaciona con el mercado. Ejemplo, consumidores, empresas. La microeconomía se encarga de eso. El comportamiento. ¿Estudia qué cosa? El comportamiento, pero de agentes económicos. Agentes económicos que Individuales. Individuales. Eso, no te olvides. Estamos diciéndolo ahora. Todo el mundo sabe que quién es el padre de la microeconomía, todo. Pero sin embargo, realmente el concepto es donde falla. Es importante que ustedes sepan el concepto. Microeconomía estudia el comportamiento de agentes individuales. Estudia el comportamiento de agentes individuales. ¿Ya? O sea, de agentes individuales. ¿Cómo se relacionan en el mercado? Estudia el cómo se desarrollan en el mercado. Los consumidores, las empresas, ahí están metidos. La microeconomía es una parte de la economía que estudia el comportamiento económico de los agentes individuales. Lo vuelvo a repetir. Como son los consumidores, empresas, trabajadores, inversores, así como su interrelación con los mercados. ¿Cuál es la relación de esos individuos con el mercado? Eso va a estudiar. Considera la decisión ya que toma cada uno para cumplir ciertos objetivos propios. Entonces, a ver, ¿quién va a comprar más jabón? ¿Cuántos compran más jabón? A ver, de esas personas, entonces analiza. ¿Quiénes compran más mascarillas? O sea, todo es así. Y todo es análisis. Es un análisis individual. O sea, es un análisis del comportamiento individual de las personas, ¿ya? De los inversores, de los empresarios, todo eso, en el mercado. ¿Estamos de acuerdo? Los elementos básicos en los que se centra el análisis microeconómico son los bienes, pues, los precios, ya los mercados, los agentes económicos. Eso es. Te vas a preguntar, ¿en qué se basa? A ver, ¿qué cosa? Ya sabemos que estudia de manera individual, pero ¿cuáles son los elementos básicos de la microeconomía? Los elementos básicos, ya en los que se centra el análisis, son, ¿qué cosa? Bienes. ¿Cuáles son? Bienes, precios, mercados. Dígalo. Bienes, precios, mercados y agentes económicos. Rápido, chicos, nos gana el tiempo. Bienes, precios, mercados y agentes económicos. Bien, entonces, ¿qué estudia la microeconomía? ¿El comportamiento de qué? De los agentes De agentes económicos individuales. De agentes económicos individuales. Un ratito más, ya no hay tiempo ya, chicos. Entonces, vamos a ver. Entonces, los fines de la economía son dos: teórico y ¿qué? Práctico. Teórico y práctico. En lo teórico vamos a ver qué cosa. ¿Cuál es la memotecnia? Depre. ¿Qué significa depre? Describir, explicar, y predecir. Eso es. Ese es su fin teórico. Describir, explicar, predecir. ¿Y lo práctico qué es? Resolver. ¿Estamos de acuerdo? Resolver el problema de la escasez. De la escasez. Para generar el bienestar general. Entonces no te olvides. El fin teórico, depre. Fin teórico. Depre. ¿Qué significa depre? Repito. Escribir, explicar y producir. Muy bien. Ahora, ¿y el tema práctico qué cosa quiere resolver? El problema de la escasez. Muy bien, para generar un bienestar. Ahora, el objeto de estudio de la economía, hemos dicho, el objeto de estudio simplemente es las relaciones sociales de la producción.
relaciones sociales. Es objeto. Para ti, en resumen, eso nomás es. El objeto de estudio es las relaciones sociales de producción. ¿Relaciones sociales de qué? La producción. Eso es tu objeto, ¿ya? El objeto de estudio para ti en tu mente es las relaciones sociales de De producción. la producción. Ahora, después hemos hecho la división de la economía. Se divide en dos, positiva y norma. Activa. Y ahora, la economía positiva se subdivide en descriptiva y teoría eco. ¿Sí o Económica. no? Ahora, Económica. la descriptiva simplemente describe los problemas que hay a partir de lo que es la estadística, ¿sí o no? ¿Hemos dicho o no? La teoría descriptiva simplemente describe, como lo he mencionado, la teoría descriptiva simplemente describe a través de la estadística, se basa en lo que es el uso de la estadística. Describe problemas, datos de la realidad a través de la estadística. ¿Y eso dónde lo resuelven? ¿Quiénes lo resuelven? Los teóricos económicos, la teoría económica. ¿Quién resuelve los problemas de la economía descriptiva? La teoría. La teoría económica. ¿Cómo la resuelve? Mediante teorías, leyes, modelos. ¿Mediante qué? Teoría, leyes y modelos. Y la teoría económica se divide en dos: microeconomía y macroeconomía. Macroeconomía. La microeconomía describe a los agentes individuales o cómo es. Individuales. Muy bien, describe a los agentes individuales. Individuales. Muy bien. Va a ver su comportamiento de los agentes individuales. ¿En qué sentido va a ver? En lo que es la adquisición de bienes, en lo que es el pago de precios, los mercados, los agentes económicos. Los elementos, por eso son elementos básicos de la microeconomía: precio, mercado, agentes. Bienes, precio, mercado, agentes. Eso es la microeconomía. Va a ver a los agentes individuales. En cambio, la macroeconomía estudia las partes individuales de una economía. Por ejemplo, la producción de empleos, precios, salarios es diferente a eso. Vamos, chicos, la microeconomía estudia los agentes individuales y la macroeconomía estudia ya los agentes globales. ¿Agentes qué? Globales. Globales. Micro, indicadores individuales. ¿Indicadores qué? Individuales. La macro, indicadores Globales. Y cuando yo estaba hablando de todo esto, nadie dice nada. Todo el mundo, sí, contento. No tienes que recibir así nomás tu información. Tienes que siempre reclamar. Decir, profe, no creo que sea así. Creo que es eso. Siempre tienes que refutar. Es importante eso, porque si no los profesores van a hacer lo que quieran con ustedes. No te olvides, es facilito. No entiendo por qué se van a complicar. La micro, indicadores individuales. La macro, indicadores globales. Por ejemplo, estudia el comportamiento económico en conjunto de la economía. La macroeconomía va a estudiar de todo el Perú, cómo estamos fregados. La microeconomía va a ver el comportamiento del consumidor, a ver cómo está en Ayacucho. ¿Cómo está la situación en Ayacucho? Entonces va ahí la economía descriptiva. ¿Y quién va a dar solución? Va a ser la teoría económica. Y la teoría económica va a ver en qué se basa, en la micro o en la macro. Verá, pues. Quizás está en todo el Perú, entonces la macroeconomía va a ser una descripción de todo, así, en todo el Perú o a nivel mundial. Algunos campos de estudio son la producción agregada, el desempleo, la inflación. Entonces, acá en la macroeconomía vas a ver en todo el Perú cuánto desempleo hay, digamos. Ya no va a haber solamente aspecto individual, sino a nivel del Perú. Por ejemplo, el modelo de crecimiento de Slow, de macroeconomía. La macroeconomía estudia los agregados, la microeconomía las partes individuales. Esto tienes que ver. ¿Ya? Chicos, esto lo voy a subir a la plataforma de todas formas para que lo vean y me envían un resumen de este material. ¿Ya, chicos? Cuídense mucho.